Gobierno con Yolanda Barcina. Seguiremos este tema y ahora lo que vamos a hacer es hablar por fin de este libro, Segunda Residencia, de Margarita Leot. Muy buenas noches, Margarita. Hola, Paula. ¿Ya he empezado a leérmelo? ¿Sí? Soy de las privilegiadas que ya lo tiene en casa y te tengo que decir que me gusta mucho, y no porque seas colaboradora habitual, sino porque la forma de escribir, las historias que cuentas me gustan mucho. Pero vamos a hablar de este libro que ya se encuentra en las librerías de Navarra y de toda España, Sí, ¿no? así es, sí, ya está distribuido y ya es como un sueño, ¿verdad? Tanto hablar del libro, de cuándo sale, de cómo llevas la escritura, y bueno, pues ya está, ya se puede tocar, ya se puede leer y sí, ya está distribuido por toda España. Segunda Residencia contiene 13 relatos. ¿Qué tipo de historias vamos a encontrar? Bueno, pues como bien dices, eso es un libro de relatos, tiene 13 relatos y son historias, bueno, pues historias diferentes, historias cotidianas de gente corriente que se ve a veces pues confrontada a su propia soledad o a las dificultades de relación, por ejemplo, entre padres e hijos o entre parejas. Al final, bueno, pues por ejemplo hay una historia en la que una joven comienza a trabajar en un pueblo como profesora, hay otra historia en la que un matrimonio pasa unas vacaciones, bueno, un matrimonio cuyo hijo murió hace 10 años, hay otra historia, por ejemplo, en la que asistimos a la venta de una casa, un matrimonio vende una casa en un pueblo a unos compradores extranjeros. Bueno, son historias diferentes de temática diferente. Una niña que se llama Paula. Ah, sí, también es verdad, aparece. el segundo relato, sí, es verdad, no has buscado, ¿eh? Hombre, pero me tienes que decir que sí. Ah, bueno, vale. Vale. Me inspiré en ti. Son situaciones corrientes, cotidianas, pero siempre sucede algo que pone en un brete a los personajes, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho eso, me interesa siempre poner a los personajes, dibujar un escenario en el que los personajes se muevan y puedan enfrentarse a conflictos, ponerlos un poco a veces en situaciones límite. Como dices, siempre va a haber un conflicto, aunque a veces no es un gran conflicto, no es algo muy palpable, pero sí que siempre el conflicto está ahí, siempre yo elijo situaciones que tengan alguna arista moral. Si no hay una complejidad moral, realmente un cuento no me interesa, y siempre me interesa eso, que haya un conflicto que igual se vea, pero que esconda mucho más de lo que se muestra. Segunda Residencia. Segunda obra para Margarita Leot. ¿Por qué le has puesto este título? Bueno, pues un poco por eso también, porque es mi segundo libro, entonces es un guiño un poco a que es mi segundo libro, pero Segunda Residencia es el título de uno de los relatos, del penúltimo relato. Y bueno, sí que es un relato que me gusta especialmente y también me parece bien que dé título al volumen. Y también porque igual para mí la literatura es un poco esa segunda residencia en la que encerrarme, en la que huir, es esa segunda vida literaria, ¿no?, que tengo, y también porque me gusta mucho la metáfora de la segunda residencia como ese lugar en el que mis personajes desean estar, ese lugar diferente a la realidad en la que viven y que desean que los salve en cierta medida, ¿no? Ese escondite en el que poder ser feliz y en el que poder satisfacer sus deseos y sus necesidades. Las portadas también suelen ser muy importantes, ¿no? Elegirlas, y porque ya avanza algo de Segunda Residencia. Aquí vemos un reloj con 2 casas. Sí, así es. Bueno, es una ilustración que a mí desde el principio me encantó cuando me la propusieron desde la editorial de Tropo Editores. Es una ilustración de Óscar San Martín y yo creo que sí que anuncia mucho de lo que luego se va a encontrar el lector en este libro, porque tenemos, como has dicho, un reloj de arena y 2 casas, ¿no? Y es un poco, sugiere un poco el paso del tiempo y las ilusiones perdidas a veces, o cómo el tiempo nos va transformando en algo diferente, que también somos nosotros en esencia, pero diferente. ¿Y qué ha pasado? Y la gran pregunta es: ¿qué ha pasado para que seamos esa otra persona que somos con el paso de los años o con el paso del tiempo? 13 relatos. Y cuando se le dice al autor, en este caso autora, si tuvieses que escoger entre uno de ellos, siempre dicen: es que me gustan todos, siento debilidad por todos ellos. Sí, en parte sí. Al final todos te gustan por una razón o por otra, porque cuando los escribías pues habías puesto toda tu emoción y todo tu corazón en ellos. Sí que es cierto que yo tengo mis cuentos favoritos, y luego cuando lo comento con otros lectores es cierto que para ellos igual esos cuentos no son los mejores, ¿no? Hay gente que bueno, todos leemos
vemos desde nuestra óptica, desde nuestra personalidad, desde nuestra situación, y tal vez por eso nos sintamos más identificados con algunos personajes, con algunas situaciones. Para mí sí que, por ejemplo, los 3 primeros relatos me gustan mucho, son un poco duros, como comentábamos antes, pero al mismo tiempo tienen un reverso profundo. Luego viene otro relato titulado Callos a la madrileña, que a toda la gente le gusta porque tiene un contrapunto humorístico, una historia con un perro. Yo me he reído, dentro de que la situación a veces es dramática, te ríes. Sí, bueno... Hoy mi compañera Rebeca me miraba y me decía, ¿pero por qué te ríes? Sí, no es un libro humorístico, pero es una sonrisa un poco, a veces trágica, ¿verdad? Porque estás en una situación igual un poco difícil y bueno, no me gusta tampoco las grandes tragedias, ¿no? Pero bueno, sí que eso, como dices, pues hay otros relatos, pues Segunda Residencia, el relato Segunda Residencia también me gusta porque, bueno, es una historia, es la última que escribí cronológicamente, es una historia en presente, igual es diferente de las demás. Llamaradas, el último relato, también pues habla de una situación un poco complicada para el protagonista en agosto, en un caluroso agosto, todo ese ambiente de calor está ahí, de bochorno. Bueno, no sé, son algunos de los relatos que se pueden encontrar en el volumen. ¿Y de dónde surgen todas estas historias? ¿Hay algo personal dentro de Segunda Residencia? Pues autobiográficos no son relatos autobiográficos, pero sí que es cierto que todos los cuentos a veces surgen de una anécdota, de un diálogo, de una historia, que luego al final de la escritura del relato, esta base real acaba totalmente diluida, ¿no? Pero sí que es cierto que algunos, pues sí, surgen a partir, por ejemplo, de una anécdota. Uno de ellos, el primero en lo que nos hemos convertido, fue un recorte de periódico que yo recorté una historia, y al final lo guardé durante años hasta que por fin conseguí escribir este relato y ya pude tirar ese recorte, ¿no? Y como decía, no son autobiográficos, pero sí que me baso en situaciones o los sitúo en escenarios que conozco, en bares, en tiendas, en lugares que son familiares para mí, y no son autobiográficos, pero sí que todo acaba pasando, digamos, por el filtro personal, aunque utilice un personaje que no tiene nada que ver conmigo, ni de edad, ni de condición, ni nada, pero todo pasa un poco por el filtro personal. Entonces, autobiográficos no son, pero personales sí que acaban siendo. Hay que hablar también de los personajes. Antes mencionabas un matrimonio mayor, niños, adolescentes. Podemos encontrar casi de todo, ¿no? Sí, eso es lo que me gusta también, que sea un poco reto, ¿no? No hablar siempre sobre una chica que va a una televisión a hablar de sus libros, ¿no? No, lo interesante también es ponerse en la piel de personajes muy diferentes y que a veces no actúan como tú actuarías o tienen, pues bueno, actuaciones igual moralmente incluso a veces reprobables, ¿no? Pero sí que me interesa ponerme en la piel de personajes diferentes, siempre, como decíamos, personajes corrientes, pues padres, hijos, no sé, este tipo de situaciones, ¿no? Pero siempre sí, son personajes no heroicos, son personajes simplemente humanos, pero yo creo que muy humanos. Hay que hablar también del lenguaje, de frases cortas que se entrelazan, que lo hacen muy fácil de leer, de devorar este libro. Sí, es una pena porque la gente se lo devora y a mí me ha costado 2 años escribirlo. No. Pero eso también es una buena crítica, ¿no? Sí, hombre, es una de las mejores críticas, ¿no? Sí que es cierto que, como dices, es un estilo sencillo, es muy comedido, todo está medido sencillo, y está comedido. pero que lleva mucho trabajo. Sí, eso es. Porque a veces es más fácil hacer unas frases largas de 3 líneas. Sí, es difícil ser voluntariamente sencillo, ¿no? A veces es más fácil escribir, como dices, frases largas. Y esta voluntad de ser sencilla también lo que esconde es que hay mucho debajo que no se cuenta. Es decir, yo elijo mostrar, no voy a juzgar. Entonces, el trabajo del lector es aquel en el que el lector va a tener que rellenar los huecos, el lector va a tener que ver debajo de la punta del iceberg qué es lo que hay y qué es lo que tenemos dentro, y es algo que yo le propongo al lector y es el lector el que tiene que devolverlo. El estilo es aparentemente sencillo, pero hay debajo unas aguas subterráneas que es el que tiene que buscar el lector. Es cierto que te hace pensar, y yo creo que eso sí que se encuentra en común con la poesía, ¿no? Los dos estilos que siempre han ido juntos de Margarita Leod, la prosa y la poesía, y aquí también lo podemos encontrar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, aunque eso, yo siempre he cultivado la prosa y la poesía, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, para mí la prosa es un excelente receptáculo para el lenguaje poético, para lo poético, ¿no? A veces lo poético no es un verso, sino es una situación, es un detalle. Yo creo que también
en estos cuentos, a mí me sigue gustando, como en mi primer libro de poesía, pues el detalle visual, el gesto pequeño, el detalle que esconde muchas otras cosas, ¿no? La situación fotográfica de las escenas, ¿no? Y eso yo creo que también está en común con la poesía. Yo imagino que tu padre está muy orgulloso. Bueno, tu padre, tu madre, tu marido y tu hermana, toda la familia. Que seguro Sí. que me dejo a muchos familiares que dicen, y nosotros también. Yo también, Margarita. Muy bien, gracias. Pero tu padre, porque el libro está dedicado a él. Sí, está dedicado a mi padre y bueno, pues sí, es que a quién mejor que a nuestros padres, ¿no? Es una manera de agradecer, bueno, pues todo lo que siempre han hecho por nosotros y bueno, no sé, esto es un pequeño agradecimiento de todo lo que ellos siempre nos han dado y nos han ofrecido y desde luego si este libro no estaría aquí si mis padres no estuviesen detrás. Pues un saludo también a tus padres. Vale, ahí Margarita. queda. Por cierto, ahora toca promocionarlo, toca venderlo, que la gente lo lea. Y que ¿no? lo compre. Y que lo compre, por supuesto. Sí, eso es. Sí, bueno, pues ahora empieza toda la parte de la promoción, el hablar del libro, ir a los clubes de lectura y bueno, sí, ahora queda esa parte también divertida que es entrar en contacto con los lectores. Así que sí, lo presentaremos en Pamplona, ya iremos avisando de las fechas para que los telespectadores puedan venir y también lo presentaremos en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, en fin, ya os iré contando. Margarita, me quedan 7 relatos, creo que son. Bueno, muy y de bien. verdad que me gusta mucho, que lo recomiendo, Segunda Residencia, de Margarita Leoz. Y lo que decías, que siempre al lector le vas a hacer esforzarse y buscar más allá. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Hay una parte de literatura que es la literatura alimenticia, que es, bueno, es televisiva en el mal sentido del término, ¿no? Que parece que lo da todo, pero yo creo que los lectores son personas inteligentes y como tales hay que tratarles y tienen que ser personas que sienten satisfacción al ser parte del escritor también. Entonces yo creo que eso es lo que se ofrece o lo que al menos yo pretendo ofrecer en este libro, ¿no? Ser parte de esa tarea tan bonita que es escribir. Bueno, Margarita, que por fin hemos hablado de tu libro, Segunda Residencia, muchísimas gracias y te vemos dentro de unas semanas, ¿vale? Vale, que vaya perfecto. todo muy bien. Gracias a ti. Hasta Nosotros luego. ya nos hemos quedado sin tiempo, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Mientras tanto, que seáis felices. Gracias. Adiós.